Bien, buenas noches a todos. Bueno, para continuar con el módulo de hiperplasia prostática benigna, anteriormente, en sesiones anteriores, habíamos hablado sobre las generalidades, la clínica y el manejo médico del crecimiento prostático, por lo sobre el manejo quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna. De manera de introducción, los primeros tratamientos para la hiperplasia prostática benigna se centraron principalmente en procedimientos abiertos que tenían abordajes suprapúbicos y perineales. Estas cirugías fueron bastante sangrientas, tenían muchas comorbilidades asociadas a la hemorragia y condujeron a una morbimortalidad bastante importante. La RTUP, la resección transuretral de próstata, ofreció otra opción entre la espera mientras estaba en tratamiento médico y se hacía la prostatectomía abierta. Luego, hacia 1990, con la introducción del tratamiento médico para el crecimiento prostático, comenzamos a ver una disminución en la necesidad de cirugía para tratar los síntomas relacionados al tracto urinario bajo que tenían que ver con el crecimiento prostático. En esta parte entonces vamos a discutir las muchas opciones de tratamiento disponibles para el paciente y para el cirujano o para el urólogo para el tratamiento de la hiperplasia. La resección transuretral de próstata se mantuvo en una posición única como el único tratamiento endoscópico durante muchas décadas y todavía se considera como el gold standard, y casi cualquier tecnología nueva cuando sale al mercado se realizan ensayos de ese estudio siempre en comparación con la RTUP, ya sea por estudios clínicos controlados, aleatorizados, o ya sea por la opinión de expertos, que se someten a ambos tratamientos. La evaluación de los síntomas del tracto urinario bajo, ya sean irritativos u obstructivos, y de la hiperplasia prostática benigna siempre debe incluir un examen físico y una historia clínica detallada, poniendo importante atención a la evaluación de los síntomas bajos, utilizando un cuestionario, y la exploración física debe ser dirigida, incluyendo una breve exploración abdominal, la exploración genitalicia que incluya el tacto rectal. El urinálisis también es otra prueba que se recomienda, principalmente para los hombres que tienen síntomas. Los objetivos del tratamiento deben usarse para guiar la evaluación clínica. Durante la evaluación, el patrón de la micción del paciente debe evaluarse junto con cualquier otro problema médico o comorbilidad que presente, que pueda también estar asociado y tener un efecto en el patrón de la micción alterada. Se debe evaluar el papel de la hiperplasia, particularmente con respecto a los posibles beneficios que podamos ofrecer con cualquier tratamiento que vayamos a darle al paciente. La necesidad del tratamiento junto con la probabilidad de éxito debe tenerse en cuenta y sopesarse frente al riesgo que pueda tener cuando se somete a este. Y finalmente, la evaluación del médico debe explicársele al paciente utilizando términos que sean fáciles para el paciente entender lo que uno le quiere ofrecer. Debemos tratar de, dependiendo del nivel de paciente con el que estamos hablando, tratar de reducir los tecnicismos para poder que él entienda a qué se va a someter y entienda su enfermedad. Debemos reconocer también que es más probable que la indicación quirúrgica sea por síntomas miccionales cuando van desde moderados a severos que se atribuyen a la hiperplasia y que son refractarios al tratamiento médico. Los cuestionarios de síntomas y los datos objetivos, por ejemplo en la uroflujometría, se suman a la historia clínica y al examen físico antes de tomar la decisión del tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones para someter al paciente a un tratamiento quirúrgico? En la lista que está en pantalla tenemos varias de estas. Número 1, la retención aguda de orina puede ser indicativa también, no solamente de una próstata agrandada que está obstruyendo, sino también puede ser por un patrón o una patología intrínseca de la vejiga. Aunque la evaluación definitiva de la evaluación vesical solamente se puede hacer a través de una uroflujometría. La hematuria, principalmente recurrente, macroscópica, que anemiza al paciente, es una indicación para el tratamiento de la próstata una vez se hayan excluido otras causas de hematuria,
por ejemplo, una infección de vías urinarias, un carcinoma o inclusive trauma. Esto puede hacerse como un caso programado en el paciente que tiene hematuria recurrente o en el contexto de un paciente con hematuria que lo lleva hasta la anemia, un cuadro agudo, y se presenta por retención de orina secundario a la presencia de coágulos intravesicales. Se le puede dar entonces un tratamiento más agudo también. En este caso, los pacientes que se presentan con hematuria macroscópica recurrente, el uso de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, por ejemplo el finasteride, también puede ser útiles en aquellos que tienen episodios repetitivos, pero que no son lo suficientemente graves como para darle un tratamiento quirúrgico agudo. Recordemos que los inhibidores de la 5-alfa reductasa tienen un efecto que reduce la angiogénesis en la próstata agrandada de tamaño. La presencia de litiasis dentro de la vejiga, los divertículos vesicales y cualquier otro signo físico de descompensación vesical también son posibles indicaciones de una intervención quirúrgica. Ante la presencia de un divertículo vesical, esto no es una indicación absoluta de llevar al paciente a cirugía. Sin embargo, la intervención puede estar justificada si el divertículo se asocia a la presencia de infecciones de vías urinarias recurrentes, que es el siguiente punto, que cuando el paciente se presenta con 2 infecciones en 6 meses o 3 en un año, ya esto es indicación de que el paciente debe someterse a un tratamiento quirúrgico. La falla renal, la insuficiencia renal, que se presenta también con hidronefrosis, principalmente bilateral por la obstrucción distal, si se confirma el nivel de la obstrucción en la salida de la vejiga, solo se debe proceder a una atención quirúrgica definitiva luego de que la condición médica del paciente esté estable para ser llevado al salón de operaciones. Si tengo un paciente con una falla renal aguda, yo primero debo estabilizarlo, tratar de compensarle su falla renal y luego entonces, una vez está estable, programarle entonces el tratamiento quirúrgico definitivo. Tener en cuenta los pacientes que son refractarios al tratamiento médico cuando se trata ya con todas las opciones médicas, ya sea con inhibidores de la 5-alfa reductasa, con las dosis máximas de alfa bloqueadores. Cuando son refractarios a esto y presentan retención aguda de orina, esto es una indicación de ser llevado al salón de operaciones para tratamiento quirúrgico. Las indicaciones clásicas que ya mencionamos anteriormente para el tratamiento de la hiperplasia siguen siendo totalmente relevantes y ante esto hay que proceder inmediatamente a la intervención quirúrgica, pero siempre es importante tomar en cuenta la opinión del paciente, explicarle las opciones que se le pueden ofrecer y que, dado los beneficios de cada una, él pueda ser capaz de participar en la escogencia del tratamiento. Para la elección del tratamiento que le voy a dar al paciente, ya mencioné, es importante conversar con él, decirle, te puedo ofrecer una resección transuretral, te puedo ofrecer una cirugía abierta, una cirugía laparoscópica, darle opciones, mostrarle los beneficios de esta y que él participe de esto. Algunos factores que el paciente debe considerar que el cirujano debe considerar es el tamaño de la próstata. La intervención quirúrgica previa que se haya sometido, que sea una reintervención o una recirugía porque la próstata volvió a crecer, que tenga historial de retención urinaria, o la incapacidad del paciente de detener un tratamiento de anticoagulación que reciba por cualquier otra comorbilidad, la experiencia del cirujano y, por supuesto, como ya mencioné, la preferencia del paciente. Los factores más específicos para el cirujano van a incluir la experticia de este con diferentes tratamientos y su disponibilidad en el hospital donde se va a hacer la intervención. Se debe utilizar el volumen de la próstata para determinar la recomendación de intervención quirúrgica. Una próstata muy grande lleva al urólogo a realizar una resección transuretral o una prostatectomía simple abierta, y una glándula más pequeña, yo le puedo ofrecer opciones de tratamiento, por ejemplo, con láser o fotovaporización selectiva, dependiendo siempre del tamaño de la próstata. Para iniciar ya con el tratamiento específico, vamos a mencionar que hay
aparte de la cirugía abierta o la cirugía laparoscópica, hay opciones de tratamiento que incluyen láser y otros que no incluyen láser. Para iniciar, tenemos la resección transuretral de próstata con un dispositivo monopolar. En este se usa un asa de alambre que contiene energía eléctrica que extrae la porción de la próstata entre el cuello de la vejiga y el otro límite que se utiliza es el verum montanum, hasta una profundidad donde ya yo vea la cápsula quirúrgica prostática. Entonces, hasta este punto yo voy a estar eliminando el tejido de la zona de transición de la glándula, que recordemos que es el que crece ante una hiperplasia prostática benigna. La corriente se transporta entonces desde el asa a través del tejido prostático hasta un electrodo de retorno en una almohadilla de conexión a tierra. Y esto va a ser la principal diferencia, más con lo que voy a mencionar más adelante, cuando se usa la tecnología bipolar. En cambio, la incisión transuretral de la próstata implica solamente una incisión en la salida de la vejiga y no se elimina tejido prostático. Se puede reemplazar una incisión prostática versus una resección transuretral en casos seleccionados, especialmente cuando el tamaño de la próstata es lo suficientemente pequeño para que me responda a este tratamiento, por ejemplo, una glándula que pese menos de 30 gramos y no tenga lóbulo medio. Con un seguimiento que se le dio a los pacientes hasta por 5 años, la resección transuretral monopolar resultó con una mejoría del flujo urinario versus, y de los parámetros urodinámicos versus aquellos que se les hacía una incisión de la próstata. También mejoraba de forma significativa el puntaje del índice de síntomas prostáticos y el puntaje de la calidad de vida. Recordemos que la calidad de vida en estos pacientes va a ser uno de los puntos más importantes, porque generalmente esto es inclusive lo que los trae, más que los síntomas obstructivos, esto es lo que los trae a la consulta del urólogo. La tasa de reoperación era más común luego de una incisión que de una resección, más o menos en un porcentaje de 7 a 18%. El sangrado requirió una transfusión de más o menos el 3%, y el riesgo de sangrado luego de una incisión de la próstata era despreciable, ni siquiera se cuantificó. Las complicaciones como retención de orina por coágulos se presentan más o menos en el 5% de los pacientes, y 4% de ellos van a presentar complicaciones como la infección de vías urinarias. A largo plazo se pueden presentar otras complicaciones como la incontinencia urinaria, retención de orina, infecciones del tracto urinario, una contractura o esclerosis del cuello vesical, estenosis de la uretra, eyaculación retrógrada y disfunción eréctil. Y lo importante es que todo esto debe explicársele al paciente como probabilidad de complicación antes del procedimiento, para que pues él esté anuente de las complicaciones. También es importante, como generalmente el crecimiento prostático se da en pacientes de edad más avanzada, hay que indagar siempre por cómo estaba la función eréctil del paciente previo a la cirugía, para ver si realmente una disfunción eréctil luego del tratamiento es realmente secundario a la cirugía, o ya el paciente venía con estos hallazgos de antes. Hay que tener ciertas consideraciones, por ejemplo, sobre el tamaño prostático. Como ya mencioné, los pacientes se van a beneficiar de una incisión de la próstata cuando pesan menos de 30 gramos, y se benefician de una resección transuretral cuando pesan hasta 80 gramos. Por lo tanto, el límite superior para una resección transuretral se sugiere que sean los 80 gramos, según una opinión del panel de expertos. También va a depender de la experticia del cirujano, del tamaño del resectoscopio que voy a utilizar, la velocidad de la resección también. Y esto también va a aumentar el tiempo de la duración del acto quirúrgico. Hay que señalar algo importante, que fue por lo que esta técnica cayó en desuso, que es el síndrome post-RTU. Cuando se usa un dispositivo monopolar, esto requiere el uso de una irrigación con una solución que no sea iónica, por ejemplo, agua, glicina o sorbitol,
para permitir, para permitir la resección eléctrica de la próstata. El uso de una solución iónica, por ejemplo, la solución salina normal, lleva a la disipación de la corriente y esto va a tener menos eficacia de corte de los segmentos prostáticos. Sin embargo, las soluciones no iónicas son hipoosmolares y esto puede presentar problemas cuando se absorbe esta solución hipoosmolar a través de los senos de la próstata que están abiertos por los cortes que hice, y esto va hasta la circulación sistémica, causando un estado hipervolémico hipoosmolar, que sumado a la hiponatremia dilucional secundaria al estado hipervolémico, esto llevaba a los pacientes por movimiento de gradiente a edema celular, que llevaba a edema cerebral, causando posteriormente complicaciones como convulsiones e inclusive estados de letargia, coma, que se llegaban a ver inclusive perioperatoriamente, por lo que esta técnica cayó en desuso hasta el advenimiento de la resección con energía bipolar. En este mecanismo de acción aborda una limitación importante versus la monopolar, porque aquí sí se puede usar la solución salina normal, que es un medio isotónico. La energía no viaja a través del cuerpo a una almohadilla que se encuentra en la piel, sino que el circuito es un circuito bipolar cerrado que se completa localmente. La energía está confinada entre el asa de resección y un polo pasivo situado en la punta del resectoscopio. Por lo tanto, la energía se va a encontrar ahí localmente. Esto entonces me permite utilizar soluciones isotónicas como la solución salina normal, y me disminuye el riesgo de que el paciente me haga un síndrome post-RTU. La resección transuretral de próstata bipolar es la alternativa más ampliamente investigada, y versus la monopolar, los primeros estudios no concluyeron que existiera diferencias clínicamente relevantes en la eficacia a corto plazo. Ambos mostraban mejorías inmediatas en el índice de síntomas prostáticos, en la calidad de vida y en la uroflujometría. Pero, pues obviamente, el mecanismo bipolar era preferido porque disminuía las complicaciones perioperatorias. Otros estudios también demostraron que, además del síndrome post-RTU, también disminuía la necesidad de transfusión de sangre en comparación con el monopolar. En cuanto a la estenosis uretral y la esclerosis de cuello, no se mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas RTU. Y la RTU bipolar en pacientes con síntomas del tracto urinario de moderados o severos, secundarios al crecimiento prostático, a la obstrucción de salida del flujo por crecimiento prostático, tenía eficacia similar cuando se hacía con un monopolar, pero tenía menos morbilidad perioperatoria. Aquí, pues, a manera docente, hay un video de cómo se realiza la resección con el asa monopolar. Se van haciendo las resecciones y al mismo tiempo, la ventaja que ofrece es que al mismo tiempo, cuando uno ve un vasito sangrando, uno puede hacer la coagulación inmediata de ahí. Lo importante aquí es dos cosas. Uno, reconocer cuando estamos en la cápsula prostática, que va a ser nuestro límite de profundidad, y el verum montano, nuestro límite proximal. Their rationale is that reduced charring decreases the risk of secondary hemorrhage. Otras técnicas, está la electrovaporización transuretral, que el mecanismo de acción de esto utiliza una vaporización bipolar de la próstata, que se introdujo a finales de 1990 y se conoce como una tecnología de plasmocinética. Esto utilizó un electrodo bipolar y un generador de alta frecuencia para crear un efecto que era capaz de vaporizar el tejido prostático.
Y el dispositivo que se utiliza es el que se encuentra en la foto, que también es un dispositivo bipolar y tiene un circuito pues cerrado que no sale del dispositivo. Esto tiene un mínimo contacto directo con el tejido y la producción de calor, y el electrodo bipolar produce un campo de plasma, o sea, este es el mecanismo por el que funciona. Esto produce un campo de plasma constante, que es una capa delgada de partículas ionizadas. Esto permite que el dispositivo se deslice sobre el tejido y vaporice una capa pequeña, una capa limitada de células sin afectar el tejido subyacente, logrando al mismo tiempo hemostasia del tejido y dejando una cavidad como si fuera una resección transuretral de la próstata. Antes también se utilizaba, antes de la energía bipolar, se utilizaba monopolar también. Y la diferencia es que en el bipolar tiene una zona de coagulación más delgada, que es de 2 milímetros, en comparación que cuando se utilizaba la monopolar, que lo llevaba hasta una profundidad de casi 1 centímetro. Entonces, al yo tener una dispersión de la energía más pequeña, esto me va a tener menos efectos secundarios en el tejido subyacente. La eficacia se ha evaluado como una alternativa para la RTUP en el tratamiento de pacientes que tienen síntomas del tracto urinario bajo con un tamaño prostático que sea menor a 80 gramos. Y pues en la última década se ha utilizado este dispositivo que es tipo hongo, o el honguito que llamamos. En un seguimiento hasta 36 meses concluyeron que no había diferencias estadísticamente significativas en la evidencia a corto plazo entre la RTUP y la fotovaporización en cuanto a la mejoría de los puntos del cuestionario del índice prostático, la puntuación de la calidad de vida y los datos de la uroflujometría. Sin embargo, los primeros estudios concluyeron que a pesar de que no había diferencias significativas entre ambos, las complicaciones perioperatorias eran menores cuando se usaba la electrovaporización de la próstata. También se ha informado que los resultados a mediano plazo, como la estenosis uretral, la disfunción eréctil, la eyaculación retrógrada, son similares, pero no hay un consenso todavía que me dé datos reales, por lo que ellos manifiestan que todavía hace falta darle seguimiento a estos pacientes a largo plazo para evaluar si realmente con los efectos a largo plazo hay o no una diferencia significativa. En la enucleación de láser con láser de holmium, utiliza una longitud de onda de 2140 nanómetros. Esto es un pulso de láser sólido que es absorbido por el agua y por los tejidos que se encuentran alrededor que contienen agua. La coagulación del tejido y la necrosis son limitados a una profundidad hasta de 4 milímetros, que es suficiente para que yo tener un control hemostático adecuado. La eficacia de la enucleación por rayo de holmium versus las RTU, encontraron que había mejoría de síntomas significativos cuando se utilizaba la enucleación por rayos holmium que cuando se utilizaba la resección transuretral convencional. Con un seguimiento a 7 años encontraron que los resultados funcionales a largo plazo cuando se utilizaba láser holmium era comparable a los de la RTU. Pero con respecto a los datos de la uroflujometría, a largo plazo, los datos de la enucleación por rayos holmium eran mejores que los de la RTU, y rayos holmium, la enucleación, también tenía menor tasa de reoperación que la RTUP. En comparación con la RTU, pues la enucleación con láser holmium tiene menos tiempo de utilización de sonda o de cateterización y tiempo hospitalario más corto. Reduce la pérdida sanguínea, tiene menos tasa de transfusión sanguínea, pero tiene un mayor tiempo quirúrgico que cuando se compara con la RTU.
La nucleación por rayos Holmium también mostró ser significativamente superior a la prostatectomía abierta en cuanto a la pérdida sanguínea, el tiempo de uso de sonda Foley y el tiempo de estancia intrahospitalaria. Entonces, en las guías de la Asociación Europea de Urología, una recomendación fuerte es ofrecerle una nucleación con láser a los hombres que tienen síntomas urinarios de moderado severo como una alternativa a la resección transuretral de próstata o una prostatectomía abierta. En cuanto a la vaporización láser, o como lo conocemos como green light, esto utiliza un láser de potasio titanil fosfato que funciona con una longitud de onda de 532 nanómetros. La energía láser es absorbida por la hemoglobina, pero no es absorbida por el agua, y esto lleva a la eliminación inmediata del tejido prostático a través de la necrosis. Existen 3 láser green light de diferentes watts, pero el que más se utiliza actualmente o el de uso estándar es el de 180 watts. Y la desventaja es que la mayoría de los estudios comparativos con la resección transuretral versus green light se han hecho con dispositivos de láser con menor watts, que son los previos al que se usa ahorita, que eran de 80 y 120. Sin embargo, en estos estudios donde se utilizaron láser con menos watts, no hubo diferencia significativa en cuanto a los datos de la uroflujometría postoperatoria y la mejoría del índice de síntomas prostáticos. Por lo tanto, el láser, el Green Light XPS, de 180 watts, que es el que se utiliza ahorita en este momento a manera estándar, no es inferior a la resección transuretral en términos de mejoría de síntomas y calidad de vida. La tasa de recuperación fue significativamente mayor luego de utilizar fotovaporización con Green Light que con la resección transuretral. Y solamente existe un único estudio donde se utilizó el Green Light de 180 watts, donde informó resultados de eficacia similares a la resección transuretral bipolar, con resultados estables que se vieron hasta los 24 meses de seguimiento. Pero hubo una tasa mayor de retratamiento o de recirugía en aquellos pacientes que habían sido tratados con fotovaporización láser por Green Light. Las transfusiones de sangre y la retención de orina por coágulos fueron menores con la fotovaporización también. Y en cuanto a las complicaciones a largo plazo, mediano a largo plazo, como las infecciones, la estenosis de meato o la esclerosis de cuello, pues no hubo una diferencia significativa tampoco entre ambas tecnologías. No se ha realizado ningún estudio donde incluye próstatas de más de 100 gramos, por lo tanto, la comparación de la tasa de retratamiento entre diferentes volúmenes de próstata de diferentes tamaños todavía no se puede hacer. Y en cuanto a la eyaculación retrógrada y la disfunción eréctil, con la fotovaporización de la eyaculación retrógrada fue de 49%, versus un 56% para la RTUP, y no hubo una diferencia para la función eréctil usando ambas tecnologías. El mecanismo por el láser de Thulium es un láser que emite una longitud de onda de 2013 nanómetros de forma continua. Este láser se utiliza principalmente para aplicaciones de energía que se dispara de forma frontal. Tiene diferentes aplicaciones que van desde la vaporización de la próstata, vaporresección, o también se puede hacer la enucleación. En cuanto a la eficacia, se realizaron 2 metaanálisis donde comparaban la vaporización con la RTUP, y los tratamientos fueron eficaces solamente con una diferencia significativa pequeña en mejoría de los síntomas prostáticos a aquellos pacientes que se sometían a la vaporización por láser Thulium. Mientras, cuando se compara la enucleación
por láser de Tulio y la enucleación por rayo de Holmium, no hubo tampoco diferencia significativa con respecto a la eficacia. Ambos pacientes presentaban igual mejoría de los síntomas, igual mejoría de la calidad de vida y a mediano plazo igual tasa de complicaciones. Existe un número limitado pues, de estudios donde hay pocos que apoyan el seguimiento a largo plazo para determinar la eficacia de una prostatectomía o una enucleación con láser de Tulio, y es necesario pues darle más seguimiento a estos pacientes para ver si realmente se van a beneficiar de este sobre otras técnicas. La ablación de energía por vapor de agua o el sistema RESUM utiliza energía de radiofrecuencia que crea energía térmica en forma de vapor de agua, y a su vez este deposita la energía térmica almacenado cuando la fase de vapor cambia a líquido que está en contacto con la célula de la glándula prostática. El vapor se dispersa a través de los tejidos y libera energía térmica que ya está almacenada en el tejido prostático, afectando y actuando sobre la necrosis celular de la glándula. Por lo general se necesitan unas 3 inyecciones en cada lóbulo lateral, y si hay presencia de un lóbulo medio, este va a llevar unas 2 inyecciones, y con esto pues debe resolver. Los síntomas y los datos en la uroflujometría mejoraron significativamente, aunque solamente se siguieron los pacientes hasta 12 meses luego de la intervención. Y el resultado de la calidad de vida mejoró significativamente con una respuesta al tratamiento de aproximadamente 52% de los pacientes que se sometían a este tipo de terapia. Sin embargo, pues tampoco existen ensayos controlados, y pues se necesitan para tener una técnica de referencia que podría ser la RTUP, como mencioné, toda la tecnología, todas las nuevas opciones que salen al mercado siempre se comparan con el tratamiento estándar, que es la RTU, y es necesario esto para confirmar los primeros resultados clínicos y poder evaluar la verdadera eficacia y la seguridad del tratamiento a mediano y largo plazo. Ok, existe un mecanismo nuevo que es llamado el Aquabin, o ablación robótica hídrica, que es guiada por imagen. Esto utiliza el principio de hidrodisección para extirpar el parénquima prostático mientras evita la estructura adyacente a la glándula prostática que contienen colágeno, como los vasos sanguíneos, inclusive la glándula prostática. En este caso, una corriente de salina es dirigida con alta velocidad para ablatar el tejido prostático, pero no genera energía térmica, y se hace al mismo tiempo guiado por un ultrasonido transrectal en tiempo real. Una vez que se completa la ablación, la hemostasia se realiza inmediatamente con el dispositivo. Sin embargo, pues siempre es recomendable dejarle una sonda uretral Foley con tracción ligera en caso de que pues sea necesario. Se hizo un estudio donde 181 pacientes se sometían a una resección transuretral versus la acoablación, y lo importante de esto y lo que más me llamó la atención es que el tiempo de resección para acoablación fue sumamente menor que el de una resección. En estos 181 pacientes que se sometieron al azar a cualquiera de las dos técnicas, el tiempo promedio de la RTUP fue de 27 minutos, y el tiempo promedio de la acoablación fue solamente de 4 minutos. Y pues con esto se cumple la hipótesis de que no hay una inferioridad en este estudio de la ablación hídrica versus la RTUP. Y para las próstatas más grandes, que iban hasta los 80 gramos, se vio un beneficio mayor. Aquí voy a mostrarles un video de cómo funciona. Sí se está viendo, ¿verdad? De cómo funciona. Voy a adelantarlo un poco. En este caso, es guiado por ultrasonido y es asistido por un robot. Se coloca un ultrasonido transrectal y se hace el procedimiento en tiempo real. Déjenme adelantarlo un poco. Aquí vamos a ver cómo se hace la ablación por medio del agua. Entonces arriba vemos cuánto es el tiempo más o menos que va durando la resección
mientras se ve en el ultrasonido y se controla en tiempo real. Mientras tengo un ultrasonido transrectal que me está evaluando la resección de la zona transicional de la próstata, se coloca transuretralmente el dispositivo del Aquabin que va sobre un cistoscopio en el cual viene incorporado, y aquí más adelante lo podemos ver cómo se ve en tiempo real. Ajá. Así es como se ve en el ultrasonido en tiempo real, que es bastante parecido a la imagen que teníamos anteriormente. Y pues lo que ya les dije, lo que más me llamó la atención de este estudio es la reducción significativa del tiempo quirúrgico, de 27 minutos promedio con una RTU hasta 4 minutos con esto. Lo único que es que el tiempo que pasaba el paciente en el salón de operaciones sí era bastante parecido, pero ellos lo atribuían al tiempo pues, en que se demora acomodando el paciente, acomodando el ultrasonido transrectal, que se vea la zona de transición, pero la resección misma era un promedio hasta de 4 minutos. Existen otras alternativas para pacientes que pues no se pueden someter a lo previamente mencionado, y entre esto voy a mencionar 3 que son mínimamente invasivas. La colocación de un stent en la uretra prostática, en la imagen que vemos a la izquierda, se puede clasificar de muchas formas, incluyendo un stent temporal o un stent permanente, y también existen stents que se epitelizan y otros que no. Anteriormente se usaba una amplia variedad en los pacientes, sin embargo, estos stents se han relegado en gran medida para uso en hombres mayores con comorbilidades médicas que no le permiten o le restringen las opciones de tratamiento debido a la incapacidad de tolerar cualquier tipo de anestesia. El mecanismo de acción es sencillo. El stent se coloca en la uretra prostática y esto proporciona un marco rígido que va a empujar hacia afuera la luz de la uretra prostática, y esto me va a abrir entonces un canal para mejorar los síntomas obstructivos. En la versión de los stents que se epitelizan, este stent se incorpora a la parte de la uretra prostática, y a medida que el urotelio crece hacia el stent, entonces esto debe evitar la inclusión o la migración del mismo, o sea, para que no crezca más allá del stent. El lifting o el levantamiento uretral prostático representa pues, una tecnología nueva, mínimamente invasiva, que se puede hacer inclusive bajo anestesia local. Los lóbulos laterales se comprimen por unas pequeñas suturas, como vemos en la imagen superior, unas pequeñas suturas permanentes que se implantan bajo una guía de citoscopio. Y esto da como resultado una abertura también de la uretra prostática para aliviar los síntomas obstructivos. La embolización de la arteria prostática se puede realizar como un procedimiento, ya sea por anestesia local y con un acceso a través de las arterias femorales o las arterias radiales. La angiografía muestra una anatomía arterial y el suministro arterial prostático apropiado se emboliza selectivamente. La aterosclerosis, la tortuosidad excesiva, porque recordemos que cuando la próstata crece, los vasos prostáticos asimismo se vuelven más tortuosos también, y la presencia también de irrigación colateral son obstáculos pues, que me va a impedir anatómicamente el abordaje quirúrgico para una embolización. Y pues no encontré ensayos clínicos que compararan ninguna de estas 3 con la eficacia a largo plazo con una resección transuretral de próstata. Pero pues ya mencioné quiénes son los pacientes principalmente candidatos a este tipo de intervenciones. Una vez mencionados los tratamientos pues endoscópicos, pasamos al tratamiento abierto, el tratamiento laparoscópico, que es la prostatectomía simple. Las indicaciones, ya sea pues, por laparoscopía o asistido por robot, incluyen retención aguda de orina, infecciones de vías urinarias recurrentes, síntomas significativos de la obstrucción de la salida de la vejiga que no respondan al tratamiento médico o que sean refractarios a este,
hematuria macroscópica recurrente que sea de origen prostático. Como ya dije, hay que descartar que sea de origen por trauma o por un carcinoma o por inclusive una infección, que hayan cambios fisiopatológicos de los riñones o que haya una falla renal secundario a la obstrucción prostática y que haya la presencia de cálculos vesicales que sean secundarios a la obstrucción de salida de la orina. La prostatectomía simple debe considerarse cuando tengo un peso estimado prostático que sea mayor a los 75 gramos. Si hay divertículos vesicales considerables, esto justifica que durante la prostatectomía yo deba hacer una extirpación de estos divertículos para realizar ambos procedimientos simultáneamente. Los cálculos grandes de la vejiga que no son susceptibles o que no se pueden fragmentar de forma transuretral fácil, también se pueden eliminar durante este procedimiento sin una extracción. Se debe considerar la prostatectomía simple cuando, por ejemplo, tengo un paciente que tiene alguna discapacidad, una anquilosis de ya sea la cadera, los miembros inferiores, otras afecciones ortopédicas que no me permitan poner al paciente en una posición anatómica adecuada para una resección de próstata, por ejemplo, la litotomía. Además, puede ser aconsejable también realizar la prostatectomía en hombres que tienen afecciones de la uretra, ya sea compleja como una estenosis uretral o que hayan tenido una reparación previa de una hipospadia o para evitar el trauma uretral asociado a la RTU. La cistoscopía se debe realizar en hombres que tienen hematuria macroscópica, en aquellos que sospecho que haya una estenosis uretral que me impida hacer una resección endoscópica o aquellos que yo sospeche que tengan un divertículo vesical. También puede ser útil la cistoscopía para confirmar la presencia de un lóbulo medio grande o para evaluar la longitud de la uretra prostática. Antes de realizar una prostatectomía simple, se debe determinar o descartar que el paciente tenga cáncer de próstata. Por lo tanto, todos los hombres deben someterse a un examen digitorectal y a una prueba de PSA. Si el examen rectal tengo alguna irregularidad que me oriente hacia un proceso neoplásico o el nivel de PSA sea alto, entonces antes de hacer el procedimiento debo hacer una biopsia de la próstata para descartar que no tenga cáncer. El urinálisis y el urocultivo están recomendados previo a la cirugía para evitar que con la manipulación el paciente pueda hacer una sepsis de foco urinario. Y finalmente el paciente debe ser informado de los beneficios y riesgos asociados a la prostatectomía simple. Y siempre es importante obtener el consentimiento una vez yo le haya explicado el riesgo y las complicaciones que tiene este procedimiento. Hay dos formas de abordaje de la prostatectomía simple, puede ser de forma retropúbica o de forma suprapúbica. En la retropúbica se realiza una incisión sobre la cápsula prostática en la imagen superior, vemos cómo está agrandada la próstata y esto me permite hacer una incisión en la cápsula para luego hacer la disección. En la suprapúbica se realiza la incisión en la misma vejiga y en ambos abordajes la técnica se describe como una disección con el dedo índice entre el adenoma de la próstata y la cápsula por plano y posteriormente disecar todo el tejido prostático adenomatoso. En el caso del abordaje retropúbico, debido a que la incisión en la cápsula se hace de forma transversal en vez de longitudinal, existe poco riesgo de que mientras yo estoy haciendo mi disección con el dedo, la incisión se extienda hacia los esfínteres en caso de mientras estoy haciendo la enucleación. Luego que saco el adenoma prostático, en la foto de abajo puedo ver cómo se va haciendo la disección roma con el dedo. Debo inspeccionar cuidadosamente el lecho prostático para garantizar que se haya eliminado todo el adenoma y garantizar que haya una buena hemostasia. Si el sangrado es persistente,
está descrito que se pueden colocar unos puntos de sutura en el cuello de la vejiga hacia las 5 y 7 del reloj, y es importante que al colocar estas suturas para disminuir el sangrado, debemos visualizar los orificios uretrales para, obviamente, pues no tomar estos al momento de hacer mis puntos hemostáticos. En el postoperatorio del paciente sabemos que esta cirugía sangra bastante, la hemorragia es bastante significativa y siempre debemos pedir un control de hemoglobina o hematocrito postoperatoriamente, principalmente cuando hay una hemorragia significativa. La sonda uretral se puede colocar con una tracción y el globo se le ponen entre 30 y 50 cc se llena para poder dejar la tracción y que esto comprima el cuello de la vejiga y el lecho prostático. Además, también se le puede dejar al paciente con una cistoclisis continua para evitar la formación de coágulos que posteriormente lo lleven a una retención de orina por la presencia de estos. Para la mayoría de los pacientes, estas medidas son adecuadas y efectivas, o sea, el sangrado para. Sin embargo, cuando hay un sangrado excesivo y persistente después de esto que mencioné, después de cistoclisis, después de tracción, si el paciente continúa con una hemorragia significativa, puedo extraer la sonda uretral en el quirófano y entonces efectuar una cistoscopía con la intención de verificar el lecho prostático y el cuello de la vejiga para identificar y tratar de fulgurar aquellos sitios de sangrado activo. Las complicaciones asociadas a una prostatectomía simple, la tasa general de morbimortalidad es extremadamente baja. Históricamente, la complicación principal había sido la hemorragia excesiva y eso sigue siendo pues de gran preocupación. Pero con la modificación de las técnicas quirúrgicas modernas, la pérdida sanguínea ahora son bastante menor y la mortalidad asociada a una hemorragia secundaria por una prostatectomía ha disminuido bastante. En la prostatectomía retropúbica es importante controlar el complejo venoso dorsal, distal al vértice de la próstata y ligar los pedículos laterales de la próstata. Y esto está descrito que me reduce significativamente el sangrado. Sin embargo, pues siempre hay que estar preparado, prevenido y se recomienda tener disponibles unidades sanguíneas al momento de iniciar la cirugía. En una prostatectomía laparoscópica, o ya sea también asistida por robot, el neumoperitoneo disminuye significativamente la hemorragia perioperiatoria y se ha visto una menor tasa de necesidad de transfusión cuando hago un procedimiento laparoscópico. La extravasación urinaria puede ser también una complicación postoperatoria inmediata y probablemente se deba al cierre incompleto de la cápsula prostática. Generalmente resuelve espontáneamente con mantenimiento de la sonda uretral y esta debe dejarse hasta que cese la extravasación urinaria. Así que en resumen, la prostatectomía simple, ya sea por un abordaje abierto, retropúbico, suprapúbico, un abordaje laparoscópico o asistido por robot, es una excelente opción de tratamiento para aquellos pacientes con obstrucción sintomática como resultado de hiperplasia, que causa una próstata marcadamente grande, que requieran entonces una intervención abierta. Para individuos con una condición vesical concomitante, como un divertículo de la vejiga o cálculos de vejiga grande, que me permita resolver ambos situaciones en un mismo tiempo quirúrgico. Pacientes que no pueden colocarse en una posición de litotomía normal para una RTU. Con una técnica quirúrgica pues, que ha mejorado a través de los tiempos, estos procedimientos pueden realizarse rutinariamente con un riesgo de hemorragia mínima. La eficacia en términos de una mejora en cuanto a la puntuación de síntomas urinarios prostáticos y los datos objetivos de una uroflujometría, la eficacia es bastante superior en esta opción versus otros tratamientos endoscópicos, incluida la resección transuretral de la próstata. Para la mayoría de los pacientes, la duración de la hospitalización va a variar, ya sea si la técnica fue abierta, si fue laparoscópica,
si tuvo o no complicaciones posoperatorias inmediatas, pero en general el tiempo de hospitalización es de aproximadamente de 2 a 3 días. Por lo tanto, el individuo debe ser seleccionado adecuadamente para esta opción de tratamiento, ya que es altamente efectivo y es bien tolerado por los pacientes. Entonces, ¿qué tratamiento de todo lo que acabo de mencionar yo voy a escoger para mi paciente? Esto va a depender de varios hallazgos cuando evalúo al paciente. Por ejemplo, las preferencias de él y las expectativas que yo voy a buscar cumplir, ya sea por la eficacia, por los efectos secundarios, por mejorar la calidad de vida del paciente y por evitar que la enfermedad obstructiva progrese. La elección de la técnica depende del tamaño de la próstata también, de las comorbilidades del paciente, que sea capaz o no de tolerar cierto tipo de anestesia, las preferencias del paciente, la voluntad de, una vez explicados, de aceptar los efectos secundarios asociados a la cirugía, obviamente la disponibilidad de con qué cuento yo en el hospital para resolver a mi paciente y de todo lo que yo tengo en el hospital, qué puedo hacer yo. Por lo tanto, se traduce en la experiencia del cirujano para cualquier técnica. En el cuadro que estoy presentando es un algoritmo que al final, pues dependiendo de los síntomas del paciente, si tienen comorbilidades, si pueden someterse a cierto tipo de anestesia, si puedo o no parar una terapia de anticoagulación, entonces al final yo puedo ver las opciones que yo tengo para ofrecer. Y para darle seguimiento a los pacientes, después de la cirugía, deben revisarse de 4 a 6 semanas para quitarle la sonda, para evaluar la respuesta al tratamiento y ver los efectos adversos que puedan haber. Si los pacientes tienen un alivio sintomático y no tienen efectos adversos inmediatos, luego de la primera evaluación no es necesario una nueva evaluación buscando complicaciones. Y se recomiendan realizar nuevamente el cuestionario de índices prostáticos y una uroflujometría en la visita de seguimiento luego de 4 a 6 semanas postquirúrgico. Muchas gracias por su atención.